Al filo de las gargantas, los micrófonos se encienden. Dos amigues se entienden, reparten todas las cartas. Nadie muestra bien las marcas, el saber es fascinante. Acá somos aspirantes, prepárate que comienza un programa que te alienta el filósofo ignorante. Muy buenas tardes, ¿cómo están todas, todos, todes por ahí? ¿Cómo andas, Marce? ¿Cómo andas, Diego? ¿Cómo andas, Pati, Diego? Siempre las manitos arriba, que significa un aplauso. ¿Cómo andamos, Pujol? Bien de bien, por Tengo suerte. una pregunta para vos. Bueno, dale. ¿Cómo estás viviendo este tramo de la campaña electoral? Pasando horrible. Bueno. No, yo tenía una esperanza de que, no sé, de por lo menos se ampliaran un poco las propuestas, no sé, tuviera un poco más de condimento de orden político, pero me parece entender que en los medios se sigue como dirimiendo esa cuestión más de las chicanas. Pensé que eso no iba a estar tan arriba en este tramo. A mí, yo tengo esta sensación, eso lo comparto contigo de acuerdo a lo que leo fundamentalmente en el periódico al que estoy suscripto, pero tengo como una sensación de ajenidad. Hoy cuando leí el editorial de la diaria, de la diaria tiene la particularidad que te dice faltan tantos días para. Ah, sí. ¿No? Faltan 12 días para el balotaje. Poquito. ¿Y dónde está el clima? ¿Dónde está el clima de Copa Libertadores, de esto de que no falta nada para la final? Entonces no sé si es que soy yo que me estoy manteniendo ajeno. No sé si es que la cosa transcurre por redes que no tengo. Es decir, si hay mucha cuestión de TikTok, de Instagram, de esa cosa que dicen que segmentan la publicidad y a mí no me llega, porque no tengo esas redes. Tengo otras, pero se ve que ahí el algoritmo no le gusto. No uso mucho YouTube. Tampoco en ese sentido. Entonces es como que o bien, no sé si soy yo que me estoy encerrando o de algún modo la publicidad no me está llegando. No lo tengo claro. ¿A vos te llega? No, publicidad me llega, sí. Te llega, sí. Por Twitter más que nada, creo que sí, que me llega por ahí. Y muy segmentado también. Creo que en el programa de Andrés Reyes, Coqueto Escenario, bromean con aparece Ojeda, aparecía, ¿no? Ojeda, bueno. Orsi, Ojeda. O sea, bueno, hay gente que pauta más en algunos medios que en otros, pero más allá de la campaña en sí, en términos publicitarios, lo planteaba como más en términos de contenidos y de poder, digamos, sacar un poco todo esta hojarasca por encima de las cosas que a veces se vuelven qué dijo Bianchi, qué dijo de Mujica, y Mujica qué le contesta a Bianchi, y se vuelve como una sinfonía ahí de, ¿no?, dimes y diretes, que la verdad que es un poco cansador, sobre todo para aquellas personas que nos interesamos capaz que por otros temas y que estamos viviendo una situación, por lo menos a mi entender, bastante difícil en Uruguay en algunos aspectos, y que necesitaríamos como otros debates, digamos. Sí. Y vos como especialista en comunicación y todo ese tipo de cosas, ¿esperás algo del debate, que creo que es el domingo, no? Bueno, debate? viste que sí. ¿Debate el domingo? No espero nada, pero sí lo voy a ver. Sí, lo que sí me parece es que capaz que el formato en el que está pensado no es necesarimente un debate, más bien es como una exposición. Unos monólogos. Claro, una exposición de cada candidato. A mí me parece interesante, de todos modos, que tengan que tengan la disposición y cierta obligación de poder expresarse en igualdad de condiciones, tal vez, o de tiempos. Eso, porque claro, eso es lo que no hace la publicidad necesariamente, ¿no? Que plantea más bien a quien tiene más dinero y quien tiene su estrategia trazada. Es el que aparece más y tiene más capacidad como de ganar esa parte como de discurso, ¿no? Sí, te diría además que es algo que me importa en un presidente, más allá de que no sea un indicio de si va a gobernar bien o va a gobernar mal, pero que tenga un discurso con determinado grado de solidez, consistencia y argumentación, sería deseable para un país. Así que bueno, estamos ahí como en esa etapa previa. Veremos qué pasa. Ya comentaremos en el próximo programa qué nos pareció el domingo este formato de debate. Exactamente. Vamos a la presentación de estos conductores. Patricia Pujol Echeverría, de La Teja al mundo, del mundo a esta radio. Inquieta e incómoda, entre la comunicación y el campo de juego. Si es helado, que sea de limón. Marcelo Fernández Pavlovich,
Dicen que llegó a ser doctor, pero no hace recetas ni diagnostica otra cosa que enfermedades sociales. Le gusta el dulce de leche, pero no aplica y no se saca la camiseta del San Pauli ni en las elecciones de horas. Bueno, este estudio está poblado, más allá del ruido del mate que Marce está haciendo en este momento. Efectivamente. Está poblado porque si bien nos saludamos a las personas que estaban acá con nosotros y con nosotras, sabemos que hoy tenemos banquete. Banquete sinónimo de amigas, amigos que vienen a conversar con nosotros en El Filósofo Ignorante. Está Ricardo Marquicio, doctor en Filosofía por la UBA, es docente de la Facultad de Derecho, y está Fernanda Diab, que es magíster en Ciencias Humanas por la UDELAR y es docente en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Bienvenida, bienvenido una vez más, Ricardo, Fernanda, para nuestro programa y nuestro tema de hoy. Bueno, muchas gracias por la invitación otra vez, encantada. Estamos cerrando este ciclo increíblemente. Hemos pasado todas las estaciones y bueno, llegando a fin de año, cerrando. Parece increíble, pero bueno, súper contenta de haberlo cumplido. Como siempre, un enorme gusto estar aquí. Sí, ha pasado muy rápido, ¿no? Ha sido, lo cual es una señal de que ha sido disfrutable, ¿no? Lo que se disfruta pasa rápido. Pero antes de entrar en el banquete, sí, yo les voy a hacer la misma pregunta. Yo te iba a decir que le hiciéramos la misma está, pregunta, sí. porque aparte yo los vi como queriendo opinar, me Querían parece. cabecear. Yo creo que Somos sí. un poquito opinólogos, ¿no? Sí. Fernando primero. ¿Cómo Va estás pelota. viviendo la campaña, Fer? Bueno, tengo la misma sensación. A mí siempre me genera un estado así como de pre-Navidad, las elecciones. No, pre-Navidad cuando uno es niño, ¿no? Pero siempre como de una expectativa y de una sensación de, bueno, puedo dejar de hacer cualquier cosa porque tengo la excusa perfecta de que tengo que estar atenta a los programas en donde aparecen las discusiones en torno a las elecciones. Y me pasa un poco eso, que hubo así como un momento bien previo, ¿no? A la primera vuelta, que fueron unos días previos donde se vivió ese clima, y da la sensación de que bueno, se volvió a apagar, que era mucho tiempo dedicarle un mes, y tiene un poco que ver con lo que vamos a conversar luego. Las dinámicas contemporáneas, las múltiples actividades, la actividad política compite con otras tantas cosas a las que nos enfrentamos, y me da la sensación eso, que se apagó y que bueno, unos días antes se va a volver a encender. De todas maneras, como siempre, los fines de semana, la feria, en la Rambla, en los espacios así barriales, se puede tomar un poco la temperatura, pero me pasa un poco lo mismo que a Patti. Da la sensación de que nuevamente estamos ante intercambios que no tratan los temas que, por lo menos desde mi perspectiva, son los más importantes o los más relevantes, y se deja espacio para temas que pueden ser divertidos, para comprarse un tarro de pop y sentarse a verlos, pero no son los realmente acuciantes. Sí, incluso a veces a uno le llevan a saber que en determinados partidos no se sabe qué piensa hacer respecto a tal o cual cosa. Yo al menos tengo esa sensación. ¿Ricardo? Bueno, yo no sé cuáles eran porque ¿por qué podíamos tener perspectivas altas? Es como uno puede tenerlas. Claro, digamos, la campaña, a ver, es como un escenario de mucha paridad. La mayor parte de la gente vota. No es que vote tampoco por cosas muy tan irracionales, me parece. Vota más bien en función de cierta ideología más general, ¿no? Entonces la gente no conoce el programa, pero más bien vota teniendo una idea de qué va a ser cada candidato, y el Uruguay está muy dividido ideológicamente y la mayor parte de la gente tiene su voto más o menos definido. En la campaña, la elección la termina definiendo un número muy pequeño de personas, algunas de ellas están muy desinteresadas de la política, otro pequeño número es al revés, está muy interesado y entonces es más difícil de convencer. Me parece, lo más decepcionante quizás es esto. Los debates cada vez más son un momento donde el candidato no espera ganar la elección, pero espera no cometer los errores que le hagan perderlo. O sea, espera que no generar un acontecimiento disruptivo tal que le haga perder la elección. Y tienen
se dan cosas muy raras. Por ejemplo, el debate entre Milei y Massa, el último, todo el mundo estaba de acuerdo en que Massa había pasado por encima a Milei, y eso le jugó a favor a Milei, porque la gente vio por primera vez a Milei como un ser humano, alguien que podía ser débil. Entonces, curiosamente, pasan cosas como esa. Entonces, me parece que lo que se juega es un escenario muy conservador, a no cometer errores. Si fuera un partido, los dos estaban jugando al 0-0, y a cometer el menor error posible e ir a penales. Básicamente me parece que es esa. Lo que sí más me parece peor que el tema de los debates, que los debates uno espera que sean muy estructurados, muy rígidos, porque los candidatos no quieren perder, es que en esta elección ya los candidatos no solo no aceptan debatir, digamos, de una forma más expuesta, sino que ni siquiera dan entrevistas que puedan comprometerlos. Es decir, no van a medios donde les van a preguntar en serio. Tomo un ejemplo en perspectiva. Sí. Que es un medio que se muestra bastante neutral en general entre todas las propuestas. Bueno, y donde el periodista es incisivo, los periodistas son incisivos con los candidatos, bueno, no van ahí, ninguno de los dos. Y eso me parece muy significativo. Y sin embargo van al programa de Pettinati, y eso es decir mucho. Capaz que vamos a la presentación del banquete. Claro, van a los dos, ¿no? Sí. Sí, es así. Bueno, esta es la presentación del banquete. Sigue en la tanda, siempre en las tandas sigue este programa, claramente. Y me anota Diego que acá tampoco han venido, acá a Uniradio. Ninguno de los dos candidatos. ¿Fueron invitados, Diego? Sí, Sí, claro. claro. No, pregunto por las dos, porque vale. No debe haber lugar a donde no hayan sido invitados, Sí, claro. me parece. Vale. Pero bueno, ahí están entonces jugando esos asesores y asesoras. Bueno, es el juego de no decir, ¿no? Es el juego de no decir. Sí, Claro, de no no exponer, exponerse sí. a la pregunta en serio, ¿no? Eso me preocupa más que el debate, realmente. Sí. Sí, y aparte que se use como estrategia, ¿no? Como que sea algo, totalmente calculado. claro. O sea, eso me preocupa porque, digamos, eso sí me parece que es una cierta falta de respeto o subestimación del electorado, ¿no? Que en general no pasa nada, pero bueno. No, pero que de hecho cuando yo decía que esta cosa de que no conozco propuestas de qué van a hacer, lo pienso en mi área de trabajo, que es la educación. Y realmente, por lo menos de una de las dos fuerzas políticas, es bastante menos claro lo que se piensa hacer a ese respecto que la otra, que marcaría una línea de continuidad. Pero bueno. Bueno, el banquete entonces, Sí. porque todo esto era la previa del banquete. Hoy tenemos un tema que vamos a compartir, que nos preocupa. Salud mental, ¿a qué referimos y por qué está en la campaña? Porque bueno, tenía que ver con esto que estábamos conversando. Ha sido un tema que ha estado por allí, yo estuve haciendo una pesquisa, le contaba a Marcelo, de revisar todos los programas que estaban en el diario oficial, disponibles de los partidos, y entonces me puse a contar dónde aparecía y cómo aparecía, ¿no? La salud mental dentro, asociada a qué términos, asociada a qué conceptos, y aparecen perdón, voy a hacer una aclaración. Revisé Partido Colorado en principio, Partido Nacional en principio, Frente Amplio y luego Coalición, el último programa que tiene 32, 33 páginas, y aparecen todos estos programas, esa palabra, y aparece asociado como a distintos conceptos, o sea, aparece dentro de distintos áreas de entendimiento, digamos, o de política, y bueno, hice allí una especie como de conteo de cuántas veces aparecía y como para tener una idea, ¿no? de contexto en qué a qué estamos jugando con este tema también y cómo se está pensando. Así que bueno, les contaba eso como contexto, pero ustedes ¿cómo han visto este tema? ¿Dónde lo ven expresado? Un solo apunte marginal. El problema es que no solo la publicidad es segmentada, sino que también los programas son segmentados. Es decir, los programas no tienen una estructura donde la coherencia, digamos, o las prioridades estén en primer lugar, sino que lo que importa es marcar una cantidad de puntos que puedan satisfacer la mayor cantidad de gente posible. Entonces yo te tiro salud mental porque sé que a cierta gente le puede interesar la salud mental, pero a otro le tiro, yo que sé, de educación sexual, que ni siquiera quizás, o solo te tiro un titular, y te tiro, yo que sé, bienestar animal, y te tiro
yo qué sé, justicia ambiental. Entonces ahí te hago un puzzle de cosas, pero eso no es un gran indicativo de las prioridades que voy a tener y de lo que realmente voy a hacer y no hacer, sino es un indicativo de que quiero complacer a la mayor cantidad de gente posible. Por lo tanto, no me extraña que este tema esté en la agenda, pero tampoco encuentro ninguna propuesta concreta de ningún lado sobre qué es lo que se va a hacer. Y menos aún articulada con otras políticas de manera consistente y coherente. Claro, ¿no? Estamos hablando integral de lamentada crisis psicológica o crisis psiquiátrica en la que estamos inmersos y de la cual recibimos expresiones, ejemplos a diario, ¿no? Personales, en los medios. Bueno, es algo que lo tenemos patente y lo tenemos muy presente. Y la idea es un poco darle una mirada filosófica o aportar algunos elementos para abrir algunas mínimas puertas. Es cierto que en la mayoría de los temas lo que estamos aportando es eso, una cuestión metodológica de acercamiento y de plantear las preguntas. Y la primera que quisiera yo dejar planteada tiene que ver con los enfoques para el encare de estas problemáticas que se le da, ¿no? Que en general es un encare médico. Y médico quiero decir que incluye a los psicólogos, a los psiquiatras y a la medicación química. Claro. Entonces, si bien es cierto, y sobre eso yo poco puedo decir porque no sé de psiquiatría al respecto, lo que me parece que está faltando es un encare o una perspectiva integral. Pensar el tema desde las condiciones causales o de las condiciones de vida en las que estamos que generan esto. Yo no sé si nosotros estamos teniendo números, pero sí he escuchado hace poco que en la vecina orilla, en Argentina, se habla de un porcentaje cercano al 50% de personas que, ya sea directamente o por cercanías de alguna persona de su núcleo, están afectadas por enfermedades psiquiátricas. Eso es un número que da cuenta de que no se trata de la enfermedad de los individuos, que es una enfermedad que trasciende lo individual. Entonces, pensar en estas cuestiones en términos individuales y meramente como una cuestión que se soluciona medicalizando o teniendo más psicólogos, ¿no? He visto que se han armado mesas de discusión y quienes son invitados, los profesionales que se entiende que son expertos en el asunto, son los psicólogos y los psiquiatras. Creo que no es una cuestión solo de profesionales, pero en todo caso hay otras miradas que tienen que estar en juego. Y esa es una pregunta que yo me hago con respecto a muchas cuestiones psicosociales y problemas sociales y de las humanidades. ¿En qué momento hemos claudicado de pensar estas cuestiones en términos de causalidad y de atacar las causas? Nos ha ganado un pragmatismo que yo entiendo en la desesperación y en la necesidad y en las urgencias que tienen las personas. Es cierto que nadie viene a buscar a un experto en filosofía y que se le ponga a hablar de Schopenhauer o del pesimismo, de las condiciones de nuestra existencia, sino que necesitan una solución para evitar el sufrimiento, porque estamos hablando del sufrimiento de las personas. Entonces, frente a eso, pero también en otros temas y en otras cuestiones hay un exceso de pragmatismo que nos ha condicionado a pensar los temas sin ir a las raíces de las cuestiones, a las causas, a condiciones en las que se generan, qué es lo que hace posible estas formas, ¿sí? O que se multipliquen tanto el sufrimiento de las personas en estos términos, ¿sí? Y creo que es una cuestión que abarca a otros temas, a otras cuestiones. Y me parece que en lo que tiene que ver con las enfermedades psiquiátricas, que es lo que nos convoca a nosotros, lo primero que plantearía es la pregunta acerca de si se trata de un problema privado, ¿no? O si hemos privatizado el problema de la depresión, el problema del estrés, el problema de la tristeza, el problema de los sufrimientos mentales, cuando es una cuestión que se
genera o que su germen, o por lo menos algunos, porque es cierto que son temas suficientemente complejos que no nos permiten en este momento excluir que existan patologías de orden neurobiológico, pero que nos permita pensar el tema desde otra amplitud. Sí, sí. Ricardo, sobre esto. Bueno, Fernández introdujo un tema interesante. Yo iba a empezar por otro lado, pero bueno, lo que ella plantea merece algún comentario. Pero primero, el tema de la salud mental es como muy complicado, pero es complicado en sí mismo, es decir, más allá del contexto social, histórico, porque digamos es complicado por cómo es el ser humano. Digamos, Kant decía algo así como que el bien supremo de cada uno es la felicidad, pero los seres humanos están muy mal equipados para la felicidad. Son seres que, tienen una existencia relativamente corta o según cómo se mire, cada vez más larga, pero el hecho de que sea más larga genera nuevos problemas, ¿no? Que probablemente afectan también al equilibrio mental. Obviamente está afectado por el dolor, por la pérdida, es consciente del dolor y de la pérdida de una manera que no son conscientes los demás seres, necesita además, tiene una estructura mental que le hace que pueda conseguir una cantidad de logros extraordinarios, pero que también le obligan a estar en un permanente estado de equilibrio que es fácil donde a veces la línea es muy delgada entre el equilibrio y la pérdida del equilibrio. Entonces, la enfermedad mental va a vivir con nosotros, con los seres humanos siempre probablemente, y hay circunstancias sociales que por un lado van a mejorar la vida de las personas de cierta manera, pero por otro lado van a generar más oportunidades de desequilibrio mental, ¿no? Entonces ese es cuando Fernanda plantea si es un tema privado o público, ¿no? Es las dos cosas probablemente, ¿no? Porque es un tema que nos afecta como individuos, es decir, a cada uno de nosotros la búsqueda de nuestro propio equilibrio, de nuestra propia racionalidad, es un tema que para cada uno probablemente es uno de los temas más importantes, es un tema esencial. Es un tema, quizás sea en cierto modo es de lo más importante, porque incluso de nuestro propio equilibrio depende el equilibrio de nuestros seres queridos también. O sea, hace poco se vieron un par de noticias horribles, espantosas sobre niños, ¿no? Un niño aplastado por su padre y una madre que prende fuego con su hijo. Una cosa, uno piensa, ¿qué puede haber en la mente de las personas que les lleve a hacer actos como ese, ¿no? Es decir, y la pregunta no es retórica, es un abismo insondable. Entonces, yo lo que quería subrayar era esto, era lo precario y lo complicado que es lo que se llama el predicamento humano, ¿verdad? El hecho de que el ser humano existe en circunstancias que no son existencialmente siempre favorables. Y sí, también es un problema de público, desde luego, porque es un tema a la que la sociedad debería prestar especial atención. Ahí el problema también es que hay más conflicto. Todo el tema de la salud mental es un tema contestado, es un tema esencialmente contestado. Si no hay un acuerdo general incluso sobre lo que es la salud mental. La idea de salud mental ha cambiado históricamente, se ha usado incluso para perseguir para perseguir enemigos políticos, para estigmatizar rivales, para institucionalizar, ¿verdad? Ese término famoso, digamos, que incluso Foucault en sus investigaciones hizo. Entonces, ahí está la complejidad. Y también está el caso de que quienes más padecen a veces estos trastornos, o que los padecen al menos de un modo muy visible y muy evidente, son las personas que políticamente menos importan, porque esas personas no votan, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo vivo en el centro y todo el tiempo me cruzo con adictos, gente que evidentemente vive una vida que probablemente no, si pudiera racionalmente elegir otra cosa, probablemente elegiría otra cosa. Tiendo a pensar que a esa gente no le importa políticamente a nadie, o que se usa como oportunidad política para obtener logros pero que realmente no importan mayormente. Entonces, es muy difícil esperar políticas públicas que nos dejen contentos en general en este problema. Yo voy a tomar cosas que han dicho tanto Ricardo como Fer,
por un lado Ricardo traía el tema de la contestación de la salud mental, ¿no? Y lo complejo que es la definición de la salud mental respecto a lo que de repente es la salud tal vez más física, material, el sufrimiento de nuestro cuerpo en un sentido orgánico. Digamos, es bastante más fácil distinguir cuando tenemos que ir al médico, no médico psiquiatra, no psicólogo, sino a las otras afecciones, o por lo menos parecería ser más sencillo distinguir la falta de salud, y no tan sencillo en el área de la salud mental. Eso yo creo que está claro, está claro lo complejo que es. Y es tan complejo que han sido tan variadas las respuestas que incluso desde temas que tienen que ver con cómo integramos socialmente a gente que carga con ciertos problemas, al menos en torno a la salud mental, hoy por hoy las respuestas son otras. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, en torno a la educación, antes había escuelas especiales. Sigue habiendo alguna, pero hoy la tendencia de alguna manera tiene que ver con una especie de integración, yo diría por ahora forzosa, y que tiene más que ver con ponerlos en el mismo recinto que al resto de las personas. Antes, o de un tiempo hasta parte, el hospital psiquiátrico era algo así como una necesidad para las sociedades, y hoy se está hablando de lo contrario, de la necesidad de que no existan más estos recintos para alojar personas con problemas psiquiátricos. Menciono esto como, digamos, como problemas dentro del problema, para poder definir con qué estamos tratando y cómo se pueden solucionar las cosas. Y después quiero tomar esto de lo público y lo privado que traías vos, Fer, que yo tiendo a pensar lo que es Ricardo. Digamos, está en los dos ámbitos, pero el problema, yo creo que hay entre esto de público y privado hay dos asuntitos o dos preguntas atrás. Una, por un lado, tiene que ver con, de un tiempo a esta parte, de la modernidad para acá, la creciente individualización tanto de los fines como de las soluciones a los problemas de las personas. Y por lo tanto, claro, hoy por hoy, cuando tenemos un problema, queremos nuestra solución inmediata, eficaz y lo más pronto posible. Y entonces la medicalización ahí parece ser como por lo menos la respuesta que surge de inmediato será más o menos efectiva, pero de alguna manera es la que se nos ofrece. Y de la mano de eso, de esa individualización o de ese individualismo, para ponerlo en términos un poco más asertivos, también está algo así como el reclamo del diagnóstico, ¿no? Y de alguna manera parece ser que toda afección, todo aquello de lo cual adolecemos necesitaría algún tipo de diagnóstico y una solución. Y creo que esto también es un problema. Hoy Fernanda mencionaba, digamos, distintas afecciones que podemos tener, y vos mencionabas, Fer, si no recuerdo mal, la tristeza. Sí. También, ¿no? Bueno, entonces uno dice, bueno, también hay ciertos riesgos en esto de el diagnóstico y la medicalización, porque por lo menos en nuestra vida necesariamente vamos a pasar por momentos de tristeza, depresión, abandono y ansiedad incluso, ¿no? Entonces, ¿cuál es allí el límite entre ciertas afecciones que debemos pasar porque somos humanos y tenemos que atravesar esos momentos sin... No sé si sin necesidad, pero digamos, por lo menos que no necesariamente conllevarían un diagnóstico, serían necesariamente una patología diagnosticada a través de la medicina. Y lo otro, me parece que tiene que ver a su vez, y me parece que por ahí ibas vos, Fer, más claramente, cuáles son las condiciones sociales que están generando esto que vivimos. Porque estos ejemplos que traía Ricardo,
desde las personas en situación de calle o que sufren adicciones que vos ves en el centro, pero yo que no vivo en el centro las vivo a diario todos los días, hasta los 2 ejemplos terribles que mencionaste, de que han pasado con gente que ha matado o ha intentado matar bueno, en estos casos a los 2 los han matado a sus hijos. Decir, bueno, a ver, digamos, esa pregunta es ¿qué pasa por la cabeza de estas personas? Ahora, hay algo que me parece en que no tenemos números, como decía Fer, pero de alguna manera hay cosas que están siendo cada vez más normales al menos en las noticias que escuchamos, bueno, que da la sensación que hay determinadas causas que van más allá de lo individual, es decir, determinadas condiciones de vida que trascienden la esfera privada del individuo, que hacen que nos estén pasando cosas. Yo ahí sumaría tal vez y un poco ustedes lo mencionaron también, capaz que con otras palabras, porque pensaba en cómo esto choca con los conceptos de autocuidado o de esta cuestión entre lo individual y lo individual y lo colectivo de algún modo, o lo social. Porque bueno, hay una tendencia, de hecho en alguno de estos programas yo miraba, por ejemplo, especialmente en el del Partido Colorado, hablaba como de promover el autocuidado, y yo pensaba, bueno, ¿cuántas personas en realidad tenemos o herramientas a mano para tomar este concepto y poder accionar sobre él, digamos, dentro de las políticas públicas, de hecho, ¿no? Porque bueno, está el caso, por ejemplo, que seguramente entendí yo, Fernanda, que vos más o menos lo englobabas, de Milagros, ¿no? Esta mujer, digamos, que termina cometiendo suicidio en una mutualista, que a todos nos pareció como un lugar donde eso no debería ocurrir, o sea, algo realmente como en un contexto que a todos nos choca mucho, nos duele mucho, porque realmente es algo que uno, digo, no esperás esa noticia y que eso suceda en ese marco. Entonces, bueno, hay algo ahí que nos interpela, evidentemente, ¿no? En una sociedad que cada vez se muestra más violenta, no sé, desde los gobiernos, pienso globalmente, más allá de Uruguay, me parece que sí que hay como una... por lo menos así lo siento yo, institucionalmente también como instalado algo de esa violencia que circula y que de algún modo también condiciona, ¿no? Las sensibilidades de las personas. Hablo de la educación, hablo de, no sé, de hechos que tal vez en las instituciones se están permitiendo, y que eso también genera, erosiones en los vínculos, y bueno, no todas las personas tenemos también las mismas herramientas o los mismos alcances de los sistemas de salud. Tenemos una ley de salud mental, o sea, esto no es una cosa que trasnochada, que se nos ocurre conversar y que los partidos políticos lo toman, sino que hay un, de hecho está reglamentada, o sea, hay un reglamento que tiene atribuciones del Ministerio de Salud Pública, o sea, que problematiza, ¿no?, esta situación, y que aparte detalla, o sea, claramente qué debe, o sea, el Estado cómo debe responder a través de estas situaciones. Lo que pasa es que eso está como, ¿no?, como que todavía parece que no está bien aplicado, por lo menos no llegamos como a un punto donde estemos de acuerdo que eso esté ahí. Y en eso privado y público que decía Fernanda, me parece interesante, porque claro, si no queda como una situación aislada de una persona que tuvo un problema y que luego hay que correrla del lugar o ir buscándole un espacio para localizar ese problema, cuando en realidad hay otras, ¿no?, formas más integrales de resolver eso, y hacernos un poco cargo de que también es algo que la sociedad produce de algún modo, ¿no? Sí, exacto. Yo mencioné la tristeza a propósito, justamente por ser una de las emociones que los seres humanos tenemos y que es perfectamente normal ante multitud de situaciones a las que nos vemos enfrentados. La cuestión es cuando esa tristeza pasa de ser ese sentimiento con el que convivimos y se convierte en algo que nos impide realizar nuestra vida, ¿no? Un sentimiento negativo, diría Spinoza. Bueno, estas emociones malas en el sentido de que nos generan obstáculos para poder seguir viviendo. Entonces, pensando un poco en una síntesis en qué aspectos la filosofía nos puede ofrecer para pensar la cuestión. Todo el tiempo en nuestras alocuciones aparece el tema de lo normal, la cuestión de lo irracional, por ejemplo, cuando hablamos del voto, pero tiene que ver mucho. Bueno, entonces lo que nos ofrece la filosofía es comprender que esas delimitaciones
entre lo normal, lo anormal, lo racional y lo irracional que conviven en nosotros, son divisiones o son distinciones arbitrarias, convencionales, que perfectamente son movibles, se pueden mover. Eso por un lado. Que de hecho se han movido a lo largo de la historia. Y un aspecto que tiene mucho que ver con esto, porque hablamos del sufrimiento mental, es la contracara de lo que se exige en nuestra sociedad, que es la felicidad, es la plenitud, es la realización personal, con el costo que eso tiene. Entonces, hoy en día las definiciones hasta de organismos internacionales acerca de qué significa la salud o qué significa la felicidad tienen que ver con la planificación, es decir, con la completa salud mental y corporal. Bueno, señores, hay que estar advertidos, ¿no? Bueno. Stuart Mill, en el utilitarismo, nos dice eso. Bueno, la felicidad humana es algo excesivamente complejo. Somos seres tan complejos, como decía Ricardo, que las posibilidades de alcanzar esa felicidad se nos vuelven cada vez más difíciles y posiblemente nunca la alcancemos de manera completa. Pero en eso está justamente el ser humano, ¿no? Hay una frase que me encantaría haberla escrito a mí, que dice, ¿no? Es mejor ser un ser humano insatisfecho que un cerdo satisfecho, ¿no? Un Sócrates insatisfecho que un puerco satisfecho. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que la felicidad humana siempre es incompleta, siempre es imperfecta, las metas que nos ponemos son más elevadas que tal vez la del puerco, son distintas y por eso siempre va a ser imperfecto. Entonces el sentimiento de frustración y la culpa con la que nos cargamos por no realizarnos en uno o en otro aspecto, eso tiene que ver con nuestra propia complejidad. Entonces no debería ser fuente de sufrimiento, de frustración, si nos entendemos como lo que somos, si nos comprendemos como seres complejos. Pero a esto se le suman las exigencias de un sistema que promueve cierta psicología positiva, que es una tendencia, o fue una tendencia que hizo pie en las décadas del 90, fin de la década de los 90, y que tenía que ver también con la percepción esto. Hay una crisis psicológica, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, promover en las personas que le den para adelante, que se superen a sí mismos, que no dejen que los obstáculos se le interpongan. Bueno, un poco a eso me refería con respecto a la cuestión entre lo privado y lo colectivo. La carga que tiene el individuo contemporáneo de hacerse cargo de sí mismo, de enfrentar la realidad en sus múltiples fines, metas, dimensiones, ¿no? Ya lo hemos hablado en alguna oportunidad, el ámbito profesional, el ámbito familiar, el ámbito, el ámbito estético, el del cuidado de la salud, el de mantenerse equilibrado, pero también el ocio, el poder cumplir con tantos espectros, ¿no? Entonces, en algún punto, y algo que ya han diagnosticado varios intelectuales de nuestra época, esta idea de que nunca tuvimos tanta libertad a la mano en cuanto a opciones y tampoco tanta frustración a la vez. ¿Por qué? Porque la tardomodernidad o esta época en la que estamos viviendo tiene un nivel de aceleración y un nivel de multiplicación de los estímulos a los que estamos enfrentados, que la enfermedad mental es la moneda corriente, porque los desequilibrios que eso genera y a lo que nos enfrentan son muy grandes. Entonces, ¿a qué me refiero con lo público, con lo político? A cómo afrontar la cuestión. No es un problema, primero no es un problema que tenga soluciones perfectas, ya lo decía Ferreira con respecto a todas estas cuestiones de la acción y de tomar decisiones y de elegir caminos y de buscar soluciones a qué debemos hacer. No va a haber soluciones perfectas, pero no lo podemos tomar como casos individuales. Cuando nos encontramos con una persona delirando en medio de la calle, ¿sí? O haciendo sus necesidades fuera de sí, en medio de la calle, ¿quién está más loco? ¿O quién está más sacado, más desquiciado? ¿El que pasa en silencio, ¿sí? Sin, por lo menos en apariencia, que se le mueva un pelo, o el que está en esas circunstancias? Yo creo que el desequilibrio es de todos los que estamos en esa experiencia vital. Entonces el enfoque no puede ser
en particularidades. Es cierto, hay que calmar el sufrimiento, pero es un sufrimiento social. A menos que la creciente alienación nos haya llevado, ¿no?, a esta idea de que le pasa al otro, a mí no me pasa. ¿No? Y creer que cualquiera de nosotros, por más equilibrado que se encuentre en este momento, está a salvo de llegar a una situación así, creo que ahí está el error. Por eso el hincapié que yo hacía en esto, ¿no? Que no es una idea que se me haya ocurrido sola, ¿no? Fisher y otros filósofos que están encarando el tema de las pasiones lo han trabajado, este tema de cómo nos hemos encargado de privatizar un montón de cuestiones, y privatizar quiere decir que cargamos sobre los hombros de las personas la posibilidad de, ya sea salir de las circunstancias en las que está o encontrar su propia solución, o le cargamos sobre los hombros la responsabilidad. Bueno, elegiste mal, ¿por qué no hiciste eso? ¿Por qué no llegaste a tales o cuales circunstancias? Cargamos sobre el individuo un exceso de responsabilidad, abandonando la importancia que tiene, que en la filosofía se ha gritado hasta el hartazgo, los lazos comunitarios, sin llegar al exceso, obviamente, de que la comunidad haga desaparecer o bloquee el florecimiento del individuo, su creatividad, su originalidad. No estoy hablando de que desaparezca lo individual, pero sí la reconstrucción de ciertos lazos. Y en esta falta de esos lazos, lo que ocurre es que, de todas maneras, el ser humano manotea bastones. Necesitamos, de alguna manera, soluciones o resistir antes de llegar al clonazepam. Y entonces ahí pululan algunas expresiones que a veces son favorables a la vida comunitaria, a veces no, pero que llevan a fundamentalismo, o expresiones, no todas, pero algunas religiosas, o experiencias la droga, sin duda. Pero otra vez, son cosas muy complejas y no quisiera que esto pareciera una simplificación. Pasa por tal o cual razón. Lo que estoy proponiendo es el modo de encare y de enfoque de la situación. O sea, hasta que no nos sintamos todos un poco desquiciados ante una situación, es difícil encontrar esta solución. Ricardo, va la palabra para vos, pero tendríamos que también presentar la canción de la tanda para hacer un cortecito. ¿Querés? Digo una cosita. Dale, me parece bárbaro. Bueno, son muchas cosas, pero deja parte de ellas para después de la tanda. A mí me parece que comparto lo que dice Fernanda, obviamente, pero claro, para los modernos la felicidad es una especie de estado subjetivo. O sea, incluso es un estado subjetivo que, cuando se termina el origen de ese estado subjetivo, da lugar a sufrimiento, ¿no? Es una especie de ecuación así: si uno no es feliz, sufre. La felicidad, tal como lo entendía Aristóteles, lo entendían los estoicos, lo entendían los griegos, no era eso, no tenía nada que ver con eso. La felicidad tenía que ver con el sentido, con el sentido y con entender la vida como una especie digamos, de planificación y de ejecución, ¿no? Como una especie de entender la vida como un control de los fines y de los medios para llegar a los fines, ¿no? Eso en buena parte tenía un sentido comunitario. Había modos de vida, claro, mejores que otros, que estaban predefinidos, que el individuo de algún modo no los elegía del todo. Y eso ayudaba a que las personas pudieran, tener vidas que ellos mismos percibían como significativas, ¿no? Eso se ha roto completamente, digamos. Incluso uno ve en la modernidad, por ejemplo, cuando Kant escribe sobre la virtud y la felicidad, tenemos la autonomía ahí como valor central, pero incluso la autonomía, que es esta idea de racionalidad, ¿no? Plena, ¿no? Idealizada, presupone cierta espiritualidad, ¿no? Presupone un sentido que está más allá de nosotros mismos, y eso se ha perdido por completo. Entonces, claro, que la gente acuda, por ejemplo, a la religión no es de extrañar.
porque digamos la religión puede ser muy positiva en equilibrar a las personas, obviamente puede ser una fuente de manipulación y de irracionalidad y de locura incluso, pero digamos cuando mucha gente va a la religión la hace para encontrar un sentido que evite caer en una situación de desequilibrio y de pérdida extrema del sentido, ¿no? Eso me parece. Entonces, bueno, sí, estoy de acuerdo. Y el pensamiento positivo, esta idea de que estamos obligados a ser felices, empeora mucho las cosas. Sí, nos impone una carga adicional de frustración. Incluso hay quienes querían poner en los programas políticos el derecho a la felicidad, y eso me parece una de las peores cosas que se le puede al ser humano, ponerle como un objetivo impuesto de afuera la felicidad. Voy a la canción, 30 segundos, cuando el artista es Daniel Johnston. Me costó muchísimo elegir la canción acá, porque podía ir por muchos lados diferentes. Pero preferir de alguien que padeció toda su vida unos trastornos mentales muy embromados, ¿no? Y que sin embargo hizo una carrera artística muy notable, ¿no? Daniel Johnston. Aparte, el hecho de que sea una persona tan afectada por una enfermedad mental le da a su creación una espontaneidad y una inmediatez y una autenticidad que pocas veces... Yo lo vi en vivo, además, en Montevideo. Fue una experiencia realmente increíble, ¿no? Verlo en vivo ahí. Brutal fue. Bueno, toda su vida además grabó muy precariamente en instituciones mentales, que hasta clandestinamente grabó, pero logró hacer en su vida algunos discos muy bien producidos y que realmente son brillantes. Uno de 1990, donde está esta canción True Love Will Find You in the End. Bueno, es eso, es la apuesta de quien está sufriendo de una manera muy visceral a el amor como salvación idealizada. El amor al final te va a encontrar, dice Daniel Johnston. True love will find you in the end. You'll find out just who was your friend. Don't be sad, I know you will. But don't give up until true love will find you in the end. This is a promise with a catch. Only if you're looking can it find you. 'Cause true love is searching too. But how can it recognize you unless you step out into the light, the light? Don't be sad, I know you will. Don't give up until true love will find you in the end. Ya lo decía Lelutier, en estos tiempos... El sensacional entretenimiento, el que piensa, pierde. Aprendimos a perder hace rato. Igual te invitamos a pensar. Así, sin prisa, con pausa. El filósofo ignorante. Que comience la función. Somos Bienestar, el programa del Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario. 30 minutos de comunicación compartiendo las acciones y actividades que buscan mejorar la calidad de vida de la comunidad universitaria. Somos Bienestar, somos Inclusión. Todos los martes a las 18:30. Vida universitaria. Encuesta de percepción estudiantil semestre par. A partir del 11 de noviembre se podrán completar las encuestas de percepción estudiantil de los cursos correspondientes al semestre par. Estas encuestas fueron diseñadas para recabar las opiniones del estudiantado respecto a las unidades curriculares y sus equipos docentes. Las encuestas de percepción estudiantil se encuentran en la plataforma EVA dentro de cada curso.
Se completan de forma anónima en un tiempo de entre 10 a 20 minutos. Vuelve Un Cuarto Propio. Luego de una primera temporada y gira internacional, el colectivo La Tijera reestrena su obra Un Cuarto Propio, la habitación que nuestras abuelas no pudieron tener. Funciones del 14 al 21 de noviembre a las 21 horas en el Espacio Cultural La Madriguera. Cupos limitados. Información y reservas en obrauncuartopropio@gmail.com o en el Instagram del colectivo La Tijera. Becas del Fondo de Solidaridad para jóvenes estudiantes de todo el país. El beneficio de la beca es un apoyo económico en 2025 para ingreso o continuidad de una carrera terciaria en UDELAR, UTU y UTEC. Las y los estudiantes que estén finalizando el bachillerato también podrán realizar su inscripción. El apoyo económico será percibido mensualmente con posibilidad de renovación, pudiendo el estudiante contar con el apoyo durante toda la carrera. El plazo de inscripción finalizará el 28 de febrero de 2025. Accede a más información y a la solicitud de inscripción en becas.fondodesolidaridad.edu.uy. La expansión de la Universidad de la República a todo el país ha impactado en diferentes dimensiones de los territorios, habilitando el acceso a la educación superior pública y de calidad. Para conocer experiencias estudiantiles y trayectorias de formación novedosas, UDELAR en todo el país. Martes, 18 horas, por Uniradio. Y también estamos en Spotify. Nos encuentran en Facebook y Twitter. Nuestro correo es filosofoignoranteradio@gmail.com. Volvemos en el Filósofo Ignorante. Estamos hablando sobre salud mental. Están Ricardo Marquicio, doctor en filosofía por la UBA y docente de la Facultad de Derecho, y también Fernanda Diab, magíster en Ciencias Humanas por la Universidad de la República, docente también en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República. ¿Y cómo se nos ha ido el tiempo? Se ve que interesó el tema de forma importante. Yo quería mencionar dos cositas que tal vez, no sé si van a contramano, pero que escuchándoles y haciendo el repaso previo de lo que quería decir, tengo ganas de decir lo que es, de algún modo, en esta cuestión público y privado que estamos poniendo arriba de la mesa respecto a lo que es la salud mental. En una discusión que teníamos con Martín Daguerre, no sé si te acordás, Pati, Martín me decía algo que en su momento me sorprendió, pero que me parece que hace mucho a la cuestión, que tiene que ver con estos temas de la depresión, porque a veces la depresión es una respuesta inteligente a las situaciones que estamos atravesando en términos sociales. Tal vez, y esto se parece un poco a lo que decías vos, Fer, tal vez lo más loco sería reaccionar de otra manera a las situaciones, lo recordé, ¿sabes? A las situaciones que estamos él lo decía algo así como una especie como de actitud de revelación, ¿no? De revelación en términos de rebelión, sería, claro. O sea, no sé si está bien usada la palabra así, pero me sonó otra cosa. Pero como una especie de oposición a todo esto que planteaba, ¿no? Fernanda, de ese mundo feliz, de esa presión que se recibe a través de diversos medios. Y él lo traía como una reacción hasta como en términos de salud. Es decir, bueno, yo resisto esto y en realidad me planteo en este otro aspecto porque estoy como denunciando, ¿no? Esto que estoy viviendo. Claro, lo recordé también cuando luego está hablando. El punto de los extremos, ¿no? Obviamente, en los cuales nos podemos mover al respecto. Y en ese sentido, yo quiero reivindicar a un griego que a veces se separa un poco de los griegos habituales. Capaz es el más moderno en cierto sentido de los griegos, que es Epicuro. Digo, por cierta reivindicación a veces de el no seguir la corriente. Si querés, se aparta un poco allí de cuestiones que hacen a la polis. Pero digo, ¿por qué? Por el énfasis que no solamente lo hace él, pero en esa búsqueda de la ataraxia y la aponía, pero como casi en un sentido utópico, ¿no? La ataraxia como ausencia de turbaciones del alma, aponía como ausencia de dolor físico. Digo porque a veces en esas búsquedas o en ese autocuidado que Patricia veía que estaba en los programas, ¿no?
Bueno, a veces el autocuidado, que nunca puede ser, no es una solución perfecta, no hay modo de llegar a eso y decir estoy sano. No podemos, pero a veces tiene que ver con descolgarse un poquito de al menos cierto ritmo o de cierta estimulación permanente a la cual estamos sometidos y que vienen cargados de esa exigencia, ¿no? Separarnos un poquito y tal vez, en la medida que podamos, volver a cierta contemplación que nos reencuentra con ciertas cuestiones, y ahí voy a reivindicar a Rousseau nuevamente como es histórico, con ciertas cuestiones naturales del ser humano. No sé, Fernanda hace un gesto ahí con... No, que puede dar problemas porque ya eso es dominio ideológico. El de Rousseau aparece a cada momento. Bueno, porque eso es el alter ego que uno va cargando. Yo me quiero tomar un minuto, y sé que vos también, Patricia, para... ¿Pero por qué Rousseau? ¿Me dejas con...? No, por el reencuentro con la naturaleza. El encuentro con la naturaleza. Está. Esa reivindicación de lo natural, no necesariamente como salvación, pero como algo que para el ser humano representaría la salud. Permíteme un segundo. O sea, a eso, ¿no? A la vida en las ciudades, rodeados de cemento, a veces viviendo en condominios absolutamente masificados, indiferenciados, porque no sabemos quién es quién. En un modelo de trabajo, porque nosotros somos profesionales de la educación, de la universidad, tiene sus patologías, nuestra forma de trabajo, sin duda, pero hay personas que están expuestas a modos de trabajo que genera un nivel de incertidumbre, de inseguridad con respecto a lo que les va a pasar en el futuro. Porque si bien por un lado decimos cargamos sobre los hombros de los individuos las metas, los proyectos, hay personas que ni siquiera tienen la certeza de qué proyectos pueden seguir por la incertidumbre de qué van a vivir. Por supuesto. O sea, expuestos a condiciones extremas. O sea, creer que eso no iba a generar ningún tipo de distorsión. Y algo más que sabrán los que me han escuchado en otros programas o me conocen, que es mi obsesión, que es la desigualdad, se ha escrito muchísimo acerca de los efectos a nivel psicológico que tienen vivir en sociedades extremadamente desiguales. Claro. La desigualdad no es inocua, tiene consecuencias, entre ellas muchas de las que vivimos. ¿Sí? Nos exponen a un montón de estímulos y a expectativas acerca de lo que significa ser una persona de bien o ser una persona socialmente exitosa, y al mismo tiempo se quita la posibilidad de acceder a eso. Entonces, bueno, allí agregamos como algunos elementos más para pensar esta cuestión que era mi intención desde el principio, o sea, que es multifactorial y no es una cuestión que se solucione ni con medicamentos ni con terapia. Sin duda, no. Solamente. Una cosa, y ya dejo a Ricardo. Creo que algo que demostró la pandemia, además, Fer, en esto de la precariedad que vos mencionabas, es que hay mucha más gente en situación de precariedad de la que creíamos. Es decir, gente que de un día para el otro puede verse afectada en su vida laboral, y es decir, en lo que son la reproducción material de sus condiciones de vida, y eso afecta todo el resto de su vida. Mínimo ejemplo, las condiciones de los guardias o de la gente que vive y trabaja en cárceles. Sí, ni hablar. Por ejemplo. Sí, hay un tema de vuelta con el sentido. El tema de la tecnología y en especial de la inteligencia artificial, por ejemplo, probablemente en un plazo no demasiado largo muchos de los trabajos que se desempeñan hoy no desaparezcan o no tengan sentido. Entonces eso genera un nivel de incertidumbre, como decía Fernanda. Eso es muy difícil planificar el futuro en esas condiciones. Entonces cada vez más la gente se ve a sí misma llevando vidas que no tienen un propósito definido, y uno puede ser que el objetivo sea contemplar la naturaleza o retirarse del mundo, o al revés, intervenir en el mundo y en la vida pública, pero si uno no tiene un propósito vital,
que pueda planificar y que pueda ejecutar y que lo sienta como parte de sí mismo, como controlándolo uno mismo y como siendo responsable, es muy difícil que la gente mantenga el equilibrio racional y emocional que hace que podamos hablar de una salud mental, ¿no? Sí, yo quiero aclarar lo que decía con la contemplación de la naturaleza, porque creo que se me malentendió, o por lo menos me parece, o está el riesgo de malentenderse. Yo lo que quiero decir es que a veces es necesario descolgarse de determinados ámbitos para poder proseguir, casi como un acto de rebelión que implica mantenerse apegado a cierto sentido. Luego les pongo un ejemplo cuando apaguemos la lucecita roja. Ese alejamiento de la naturaleza es, por lo menos en términos rusonianos, y lo han tomado después otros filósofos, inclusive la psicología a través del psicoanálisis, es una pérdida de uno mismo. Claro. O sea, esa desconexión con lo natural es una desconexión con algo que es debatible, pero que puede llegar a concebirse como lo más auténtico, lo más propio. Es decir, estamos muy mediados por un montón de máscaras, pero que se han multiplicado. Siempre vivir en sociedad y vivir con otros significó estar enmascarados. Y la autenticidad yo no la veo en la plena individualidad. Claro. Pero que es cierto que al multiplicarse esas mediaciones estamos más alejados, o el mayor esfuerzo está en pensarnos a nosotros mismos. O sea, la frase "el conócete a ti mismo" era algo de una sabiduría extrema. El esfuerzo de pensarnos a nosotros mismos, el tipo de persona que somos, el tipo de persona que queremos ser, y en virtud de eso tomar las decisiones, ¿no? que nos hagan vivir de modo más satisfactorio posible con nosotros mismos y con el entorno. Che, yo me quiero tomar solo 10 segundos, Pati, yo sé vos también, para Mira, Diego, agradecerles a Fernanda y a Ricardo que nos hayan acompañado en el banquete a lo largo del año. Totalmente. Que disfrutamos muchísimo esta instancia, claro. Y que bueno, no sabemos si se va a repetir porque no sabemos nada básicamente respecto al futuro, solo sé que no sé nada, pero ha sido hermoso. Y que nos gustaría, sin lugar a dudas. Así que gracias, Fer, y gracias, Ricardo. Gracias a ustedes, gracias a ustedes, ha sido un disfrute enorme. Total. Y ahora Fernanda va a presentar la canción que eligió para el cierre. Ay, se presenta por sí sola. Creo que de la mayoría de los temas de los que hemos hablado se expresan en esta canción, que es Ideología, de Cazuza. Y que más que interesarme esta idea de que necesitemos una ideología o necesitemos un ideal, a veces, bueno, eso es muy borroso, y creo que lo que tenemos que hacer es construirlos, no elegir ideales que estén en las góndolas, sino construir con otros ciertos ideales. Me interesa muchísimo este momento de la canción que dice voy a pagar al psicoanalista para no tener que pensar más quién soy, ¿no? Es decir, el sufrimiento humano está pasando por recargarnos individualmente, de darnos todas las respuestas y de buscar todos los medios para procurarnos esa felicidad que nos venden, y eso individualmente es imposible. Muchas gracias. Escuchamos a Cazuza para cerrar este programa. Coração partido e as ilusões estão todas perdidas. Os meus sonhos foram todos vendidos, tão barato que eu nem acredito. Eu nem acredito que aquele garoto que ia mudar o mundo frequenta agora as festas do Ramonde. Meus heróis morreram de overdose. Meus inimigos estão no poder.
El filósofo ignorante se emite gracias a la participación de Marcelo Fernández Pavlovich, Patricia Pujol Echeverría, Martín Rodríguez Lista, Diego Varela, Ramiro Brianza y Juliana Dancilio. También participaron hoy Daniel Johnston, Casusa, Ricardo Marquicio y Fernanda Diab. A conta do analista, pra nunca mais ter que saber quem eu sou, saber quem eu sou. Pois aquele garoto que ia mudar o mundo, agora assiste a tudo em cima do muro, em cima do muro. Meus heróis morreram de overdose. Meus inimigos estão no poder. Ideologia, eu quero uma pra viver. Ideologia pra viver. Pois aquele garoto que ia mudar o mundo, agora assiste a tudo em cima do muro, em cima do muro. Meus heróis morreram